Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Dios sabe, Río sabe, mato aquí, bueno, que Dios les bendiga. Amén. Estoy hablando y saludando en mi idioma. Estamos muy agradecidos a Dios por esta amada iglesia, al pastor, a nuestro amado pastor Fernando y al equipo pastoral, por esta oportunidad que nos brinda para poder compartir sobre las misiones del campo, de misiones tribales de la Amazonía peruana. Aquí estoy con mi esposa, mi hijo David, que ya tiene sus 18 años. Cuando David, mi hijo, tenía recién nacido un mes, el pastor Fernando dedicó al Señor allá en la iglesia que cayó hace 18 años atrás. Ahora él ya tiene 18 años y damos gracias por ello. Entonces también quiero pasar a mi esposa para que comparta. Hermanos, buenos días. Jacón Yamukri. A ver, repitan. Jacón Yamukri. Ya saben, Shipio. Buenos días. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sí, estoy recordando con mucha nostalgia lo que mi esposo está compartiendo respecto a la amistad con el pastor Fernando y Roxanita. Hace 19 años el médico dijo: Rebeca, no vas a poder tener hijos, porque había perdido 4 embarazos en la selva. Yo soy de Lima y sufrí accidentes, me rebalaba en el barro. Una oportunidad me caí desde un barranco. Yo no sabía que estaba embarazada porque en esas zonas alejadas de la selva no hay médicos. Y bueno, el médico dijo eso, pero el Señor Todopoderoso nos sorprendió dándonos un varón, Roger David Sankensheka, que significa hombre valiente. Él está afuera vendiendo los libros que hemos traído, hermanos. Hace 5 años el Señor me dijo: Rebeca, escribe. Porque uno en una conferencia como esta tiene la oportunidad de compartir, pero tenemos solo 30 minutos. Y hay tantas cosas maravillosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas que hemos querido plasmarlas en un libro para que ustedes puedan leerlo, hermanos, y ser inspirados a continuar con la obra misionera. Entonces, en esta mañana queremos cantar al Señor antes de empezar a compartir el tema sobre la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios en el idioma shipibo. Y lo van a ver la letra, y si se animan a cantar, sería lindo. Después de esto vamos a invitar, después de esta alabanza, también quisiéramos hacer una invitación para que pueda visitar una comunidad shipiba, y vamos a acordar con el pastor para poner en práctica lo que vamos a hablar esta mañana. La alabanza es Huibures, este mensaje. Huibures, nato huibures, no avisha roncani, no iguanom, no iguanom, no iguanom, no iguanom. Siki Cristo, Jesús Siki Cristo, no ani Cristo, no iguati, no iguati, no iguati, no iguati. Ahora yo quisiera esta vez que ustedes nos acompañen. Hoiburus, nato hoiburus. Amén. A ver si pueden practicar un poco antes de ir a la comunidad, para que puedan saludar a los hermanos en nuestras lenguas. Repitan. Hoiburus, nato hoiburus. No avisha roncani. No icuano. No icuano. Veo que este grupo tiene bastante facilidad para pronunciar en shipibo, ¿verdad? A ver, cantemos, hermano. Hoiburus, nato hoiburus, no avisha roncani, no iguanom, no iguanom, no iguanom, no iguanom. Siki Cristo, Jesús Siki Cristo, no ani Cristo, no iguati, no
como a ti, no, y como a ti, no, y como a ti. Es un grito de júbilo. Esa música es una meshá, es una música, una ronda, ¿no? Donde van danzando y alabando al Señor desde su propia cosmovisión, desde su propia forma como las tribus conciben al Dios creador del universo. Pero yo quiero compartirles a ustedes dos historias acerca de dos tribus diferentes de la Amazonía peruana, que son eminentemente animistas. ¿Qué significa ser animista? Primeramente, una tribu es un grupo humano de personas unidos por prácticas o creencias comunes y un idioma común. En el caso de los chipivos, hablan el chipivo y son animistas. Esa es su religión. Mayormente, las tribus del mundo y de la Amazonía peruana son animistas. Creen que todo lo que existe tiene un espíritu, sea algo, por ejemplo, un animal, una planta, tiene un espíritu, bueno o malo, que le puede hacer daño. Esa es la creencia. Y la gran pregunta es, ¿cómo podemos llevar el Evangelio a personas que tienen tan arraigada en su cosmovisión ese pensamiento animista? Tú le vas a hablar del Evangelio, pero ellos en su corazón creen en los espíritus buenos y malos. Entonces, yo quiero compartir dos historias en la siguiente vista acerca de dos grupos tribales diferentes. La primera, ustedes están viendo un indígena de la tribu de los jíbaros. Los jíbaros están ubicados en la frontera de Perú y Ecuador. Ahí comparten el territorio nacional y el ecuatoriano. Y los jíbaros, hace 60 años atrás, eran reconocidos como guerreros, sanguinarios, vengativos, como ese era un valor cultural muy fuerte. Y cuando ellos guerreaban, cortaban la cabeza del enemigo. Esa imagen nos está demostrando a un jíbaro que ha cortado la cabeza de su enemigo y la ha reducido. Bueno, esta no es una historia inventada, esta es una historia real y me la contó mi padre. Hace 45 años atrás, él hizo un reportaje, él era un periodista, se fue al Ecuador, hizo un reportaje a los jíbaros. Y el jefe de la tribu le obsequió a mi papá una cabeza reducida. Era la cabeza de un enemigo que habían cortado, le habían extraído todas las partes blandas, luego habían cerrado los ojos, lo habían cosido los orificios de la nariz, las orejas, la boca, el cuello muy cerrado con el palo como muestra de un trofeo de guerra. Ahora, ¿por qué hacían eso? Porque pensaban de que el alma del enemigo quedaba atrapada en la cabeza y había que cerrar todo para que no huya. Y por lo tanto era un trofeo de guerra tener una cabeza reducida en su casita, en su choza, y cuantas más cabezas hubieran, era un guerrero de temer. Bueno, ese jefe le obsequió a mi papá esa cabeza reducida, una de las muchas que él tenía, y mi papá llegó a Lima, y yo no sé por qué de los 8 hijos que él tenía, me escogió a mí para darme ese regalo tan feíto para una niña de 10 años. El asunto es que mi mamá se molestó mucho y botó ese regalo, por supuesto, ¿no? Pero, hermanos, el impacto que tuvo en mí como niña fue tremendo. Yo me dije, ¿por qué hacen eso los jíbaros? Y algún día cuando sea grande iré a los jíbaros. Los años pasaron y a los 16 años yo tuve la experiencia de escuchar el Evangelio en un parque. Un grupo de jóvenes misioneros chilenos habían llegado a Perú y estaban cantando: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo contentamiento. El Señor tocó mi corazón aquella mañana, reconocí que era pecadora, me creía una chica buena, pero el Señor me hizo ver mi pecado de resentimiento
que tenía hacia mi abuelita, y esa mañana yo pedí perdón al Señor, recibí a Cristo en mi corazón, y allí me dije, ahora sé de qué voy a hablarle a los jíbaros. Les hablaré del amor de Dios. Hermanos, uno cuando recién conoce a Cristo no sabe muchas cosas, no sabía lo que implicaba esta decisión que había tomado, y que lo que Dios estaba mostrándome es que quería que sea una misionera transcultural, porque ir a la Amazonía, donde hay tantas etnias o tantos grupos tribales, es cruzar barreras culturales. Bueno, empezó una preparación larga, tanto secular como bíblicamente, hasta que las puertas se abrieron para que fuera a la Amazonía peruana, a servir entre los maestros bilingües. ¿Quiénes son los maestros bilingües? En Pucallpa hay un instituto, el Instituto Lingüístico de Verano, existía, ya no está, que apoyaba a los profesores nativos. En los meses de enero y febrero se entrenaban, se preparaban. Entonces, yo tenía que enseñar el curso de educación religiosa y cómo hacer una tesis. ¿Se imaginan para un shipibo hacer una tesis en español? O que a nosotros nos digan, a ver, haga su tesis en shipibo. Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, ellos tenían que hacer su trabajo y ese era lo que yo tenía que apoyar de esa forma. Y bueno, estando allí, escuché una historia, nuevamente una historia tribal que me sorprendió mucho. Y yo quisiera que mientras la narro ustedes estén preguntando, ¿qué podríamos hacer si estuviéramos en una situación así? ¿O qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de esta historia? Tal vez algunos la han escuchado. Esta historia de este lado nos narra, esta imagen, acerca de una mujer indígena de la tribu de los Shipibos. Ella, hace 60 años atrás, tuvo muchos hijos y decidió cavar un hueco en la tierra y al último bebé que nació, enterrarlo vivo. Ahora, esa práctica de infanticidio, de matar a bebés enterrándolo vivo, era algo muy común en la tribu de los Shipibos 60 años atrás, porque aún no habían llegado el Evangelio, la palabra de Dios, y para ellos era muy normal matar, igual que los jíbaros. Ellos mataban y ser guerrero, ser vengativo era muy bueno, pero eso no dice la palabra dice no matarás. Entonces esta mamá estaba enterrando al bebito y providencialmente pasó el curaca o jefe de la tribu y le dijo, dame a ese bebé, yo lo necesito, porque él solo tenía hijas. Quiero ese bebé, ese hombrecito para que me ayude en la chacra, me ayude en las faenas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la madre estaba enterrando al bebé? Porque ella tenía muchos niños, hubo una inundación. Cuando llega la inundación, las chacras de platanales desaparecen y entonces hay mucha hambruna. Según su lógica y su cosmovisión animista, no había problema con matar a su bebé. Pero repito, providencialmente llegó el jefe y lo rescató al bebé. Pero ese bebé en realidad fue rescatado por la mano poderosa de Dios. Nuestro soberano Dios intervino poniendo en el jefe este deseo de criar al bebé, según el jefe, para que lo ayudara en la chacra. Pero el Señor tenía un plan para ese bebé y era que ese bebé se convirtiera en un misionero. Y les estoy hablando acerca de Roger, mi esposo. El Evangelio hermanos, esos aplausos sean para el Señor. Esos aplausos sean para esos misioneros extranjeros, americanos, europeos, que llegaron a nuestro país cuando nadie les interesaba a los indígenas de la selva, ni a nosotros los peruanos, y se preocuparon por revisar, por primeramente traducir la palabra de Dios y enseñar a los chipibos, enseñar a los jíbaros que matar es un pecado. Matar es un pecado. La palabra de Dios tiene poder para transformar el corazón vengativo de una persona y de una cultura. Por eso, hermanos, cuando el Señor me llamó siendo una jovencita a la selva, para mí era muy difícil porque yo soy limeña.
aunque me considero characa de corazón, era muy difícil de pensar. Yo oraba al Señor, quítame esto, Señor, no vaya a ser una idea mía. Pero el Señor me fue confirmando que Él quería que le sirva como misionera. Hasta que cuando yo escuché esta historia contada de parte de Roger y sus familiares, entonces dije, Señor, vale la pena invertir nuestra juventud, nuestras fuerzas en lo que tú nos estás llamando, que es servirte en las tribus. Después de conocer un año a Roger, fui donde mi pastor y le dije, pastor, el Señor me ha confirmado que Roger Márquez Shipibo Conibo de Lucayali va a ser mi esposo. El pastor se desencajó. Dije, Rebeca, ¿qué estás diciendo? Te hemos mandado a la selva para ganar nativos para Cristo y tú te has ganado uno para ti. Me lo dijo en broma, pero me pidió un año. Quiso conocer a Roger un año antes de decir sí. Porque no es fácil, hermano. Yo sé, a veces comento yo con una naturalidad. Mi esposo es Shipibo, como he escrito un libro titulado Tras los hijos del bosque, y cuando voy conversando con un taxista, le empiezo a contar esta historia y le digo, bueno, ese joven es mi esposo, un Shipibo. Y me miran por el espejo, sorprendidos. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces pensamos, tenemos una idea etnocentrista. Creemos que nuestra cultura es mejor que porque somos de la ciudad o de la capital, pero en la palabra de Dios no encontramos eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios no hace diferencia de personas y que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Las tribus de la selva, sus habitantes, son imagen de Dios. Imagínense qué creativo es nuestro Dios, que nos ha puesto en un país con más de 68 grupos étnicos diferentes, 68 idiomas. Hemos cantado en un idioma, en el idioma Shipibo, pero cada grupo idiomático tiene un idioma distinto. Entonces, tenemos a un Dios muy creativo que nos ha puesto en un país muy diverso, de diversas culturas, costumbres, creencias, y que ellos necesitan también oír del amor de Dios. Entonces, yo aquí esta mañana quisiera brevemente, porque veo que el reloj va avanzando, informar qué estamos haciendo. Bueno, últimamente están migrando hacia la ciudad de Lima los Shipibos. ¿Por qué? Porque el gobierno está brindando la beca 18 a los estudiantes. Han ingresado 60 jóvenes Shipibos a la Universidad San Ignacio de Loyola y ellos están estudiando. Han formado una comunidad que quisiera que puedan pasar la siguiente vista, por favor. Una comunidad shipiba llamada Cantagallo, muy cerca acá en el Rímac, frente al Cerro San Cristóbal. Allí hay una escuela bilingüe, es una maestra shipiba enseñando a los niños de inicial en Shipibo. Ya hay 260 niños estudiando allí, aparte de los que ya salieron a la universidad. Pasamos la siguiente vista. Oren, por favor, oren, hermanos, por los niños de Cantagallo. Sus madres son señoras artesanas que salen a deambular con sus artesanías horas y horas por el centro de Lima, vendiendo sus artesanías, y los niños quedan solos en ese pueblo que es un pueblo muy precario. Oren por los niños de Cantagallo. Ellos necesitan la protección de Dios. Hace un mes tuvimos la oportunidad de hacer un viaje a Estados Unidos, a Expolit, para la presentación del libro, y cuando regresábamos en el Callao del aeropuerto, en el taxi nos reventaron la luna con una bujía y bueno, jalaron la mochila de Roger donde estaba su multimedia, un multimedia que nos habían regalado para los niños de Cantagallo, nos habían ofrendado, y su laptop con mucha información de nuestro ministerio. Yo me asusté mucho porque el hombre quiso disparar a Roger cuando él salió para defenderse, pero cuando escuchó que el taxista gritaba, pastor, pastor, deténgase, el hombre se detuvo. Yo no sé si ese ladrón es amigo de un pastor, familiar pastor, o estuvo en la cárcel y algún pastor le ministró. El asunto es que Dios usó al hermano con sus gritos para detener a ese ladrón. El Señor le salvó la vida a mi esposo nuevamente, hermanos. Y ese martes estuvimos compartiendo aquí en la cena de misiones y el pastor Fernando nos ofrendó un multimedia, lamentablemente no se ve bien,
Lo hemos entregado a la directora del colegio de Cantagallo y no se imaginan la alegría. La maestra, es un proyector, porque ellos lo necesitaban, pero no había forma de obtenerlo. Entonces el Señor nos ha devuelto ese proyector multimedia y damos gracias a Dios, a la Iglesia Alianza Cristiana de los Olivos, por su generosidad. Gracias a nombre de los niños Cantagallo, al pastor Fernando, ellos ya tienen su proyector multimedia. ¿Seguimos? Bueno, y ahora quiero rápidamente hablarles sobre la construcción de un centro médico que se está realizando en una comunidad Shipiba a 6 horas de Pucallpa. Salimos de Lima y nos vamos a Pucallpa. Y en Pequepeque se viaja, Pequepeque es un bote motor, en que se viaja por 6 horas y se llega a la comunidad de Palestina. Los hermanos de dicha comunidad pidieron que les ayudáramos a construir un centro médico. Y muchas veces los misioneros, hermanos, somos misios. Así que yo decía, Señor, ¿cómo los hermanos nos piden que construyamos un centro médico si no tenemos recursos? Pero, ¿cuál es el recurso? Orar, para que el Señor provea. Y hermanos, el Señor se puso por fe la primera piedra. Yo no tengo la fe de mi esposo. Y todavía él dijo a los hermanos, bueno, ahora van a cargar arena del río. Y tenían que traer arena desde abajo porque la comunidad está arriba. Y ya estaban poniendo la arena arriba. Yo decía, pero qué locura, ¿cómo están haciendo esto? Ay, Señor, honra la fe de mi esposo. Y resulta que unos hermanos inmigrantes, peruanos que se fueron a Canadá, se enteraron de esta necesidad y su pastor misionero, que es Nisei, construye paneles solares. Entonces él vino al Perú y como en la selva hay mucho sol, estamos usando la energía solar para la provisión de la energía eléctrica, porque allá no hay luz, no hay agua potable, y entonces instalaron los paneles solares y en la siguiente vista vamos a ver, hermanos, el resultado de la ofrenda generosa de hermanos que poco a poco, uno a uno, hermanos, ustedes tienen aquí un proyecto muy grande de construir, ya han construido su lindo templo, de terminar, de saldar la deuda, pero si todos nos unimos, pronto podremos saldar esa deuda. Ese centro médico se construyó así, una ofrendita por acá, otra por allá, se unió y se llevó a cabo ese proyecto. Unidos, la unión hace la fuerza, dice un refrán, ¿verdad? Y hermanos, ¿por qué es importante ese centro médico? Esa zona es una zona endémica de serpientes. ¿Se imaginan? Muchos murieron porque no podían llegar 6 horas. Movilidad no hay siempre. No podían llegar a Pucallpa. Entonces, por eso es que era necesario ese centro médico. Faltan poner el cielo raso, pintar, porque el Ministerio de Salud pide que sea de un color. Y estamos animando a esta iglesia para unirse a un viaje misionero que haremos en julio, para concluir y para que el gobierno pueda reconocer este centro médico y sea de ayuda para 8 comunidades aledañas a Palestina, así se llama la comunidad. ¿Van a orar, hermanos? ¿Y van a ir? Van con sus botas de jeve, hermano. No hay problema, por precaución, no va a suceder nada porque las víboras siempre están en el monte y ahí no los vamos a llevar. No queremos desanimarlos, pero queremos que sepan los riesgos que implica hacer la obra misionera entre las tribus de la selva del Perú. Pasamos a la siguiente vista y yo quiero dejar a mi esposo porque este es el trabajo principal que él está realizando entre las tribus no contactadas de Madre de Dios. Es otro campo tribal mucho más difícil e inaccesible. El pastor me dijo que teníamos 30 minutos para hablar, entonces siempre que falta 5 minutos estoy medio nervioso, porque ya se vence el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, hemos escuchado el informe que ha compartido mi esposa. Es una bendición poder estar con ustedes, de poder transmitir sobre las necesidades que existen entre las tribus de la selva peruana. Hemos leído en la palabra de Dios en Mateo 9:35 que Jesús recorría por las ciudades y aldeas enseñando, predicando y sanando. Jesús, el Hijo de Dios, a los 30 años empezó su ministerio público en la tierra para enseñar, predicar el Evangelio del Reino.
Y así también nosotros como sus discípulos, su iglesia de Cristo, tenemos esa responsabilidad y compromiso delante de Dios para llevar también, así como mi Padre me envió, también los envío al mundo, dijo Jesús después, ¿no? Así que nosotros tenemos ese compromiso, esa responsabilidad, así como Cristo vino y nosotros también vamos a ir llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. En estos días la iglesia estará teniendo una conferencia misionera sobre diferentes campos misioneros, entre ellos los campos de las misiones tribales. Y ahí podemos ver, hace varios años atrás, el Señor cargó en nuestro corazón que todavía hay grupos étnicos en estado de aislamiento. Puede pasar ahí, ustedes pueden observar ahí grupos étnicos en estado de aislamiento. A ellos lo han denominado como los mashkupiros. Mashkupiros son un grupo nómades, aislados, no contactados, que están en la zona sur del país, en el departamento de Madre de Dios. Hará unos 3 semanas atrás, uno de ellos mató a un machiguenga, un joven machiguenga que estaba caminando por el camino con una flecha, traspasó con una flecha y murió. Y hace 3 años también mataron, no sé si fueron ellos, pero fueron con la lanza, mató a un hermano Yine de otra tribu, con una lanza lo atravesó. Así que es un grupo un poco peligroso, pero no sabemos las razones por qué ellos atacan, porque como ellos viven y siempre están en desconfianza, en una situación de peligro, de temor, viven ellos constantemente. Ellos son peruanos como nosotros, pero no tienen documentos, no tienen casa, son errantes, no tienen hospital, no tienen escuela, pero creo que ellos como ser humano también tienen sus derechos, ¿no? Como peruano. Entonces hay que orar para que el Señor nos puede dar la oportunidad para tener un buen contacto, porque este tema de los grupos étnicos ya a nivel del gobierno ya se ha politizado, es mucha controversia, sí. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver, están alzando a un bebé tendrá un año de nacido, quizás están queriendo intercambiar con otros niños de la comunidad de Monte Salvado, que son los grupos Yines, y ellos son los mashkupiros. Dios nos dio la oportunidad para llevar una pequeña ayuda a los hermanos de Monte Salvado, porque estos hermanos indígenas no contactados les pedían ayuda en olla, machete, plata, frutas, comida. Como había cierta similitud del idioma con mashkupiros y los Yines, podían comunicarse y de esa forma ellos no pudieron atacar a esa comunidad de Cantagallo. Pero parece que ahora los están trasladando o los han trasladado en la ciudad de Puerto Maldonado, porque están corriendo peligro sus vidas de los hermanos de Monte Salvado. Bien, hermanos, la Biblia claramente dice que tenemos que ir hasta lo último de la tierra. En Romanos 15, 21 dice la palabra de Dios: y de esta manera me esforcé, versículo 21, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. La palabra de Dios en Apocalipsis 7:9 dice: en aquel día, no muy lejano, veremos gente de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, que estaremos delante del Cordero, porque usted y yo hemos orado por ellos, porque usted como iglesia de Cristo hicieron algo por esta gente que nunca ha escuchado el Evangelio. Todos somos resultado de un trabajo misionero de los europeos o americanos o de algún otro país. Así que nosotros también tenemos que orar para que esta gente que nunca han escuchado puedan tener la oportunidad de escuchar del amor de Dios, y un día vamos a ver a estos hermanos delante del trono clamando también a nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gloria al Señor. A ver, vamos a terminar cantando. Sí, está bien, dice pastor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Filipenses 4:13 en Shipibo. Bueno, la verdad es que Dios me ha salvado 3 veces. Cuando me enterraron vivo, después cuando Cristo me salvó de mis pecados, de mi resentimiento, cuando mi madre me enterró y los niños burlaban de mí, entonces yo pedí perdón a Dios de ese resentimiento, de esa herida emocional, espiritual. Pero también hace poco, el día jueves 19, Dios me salvó la vida porque un asaltante ya me iba a disparar. Pero el hermano taxista dice, pastor, entonces como que reaccionó y otra vez guardó su revólver, su pistola, ¿no? Así que gracias a Dios, por eso estoy aquí delante de ustedes, dando gloria a Dios. Amén. Iborioski koshiwe hakwasho mi hato hueyoinom. Iborioski koshiwe hakwasho mi hato hueyoinom. Atikoma ikaimbi, atikoma merabi. Cristo shina menia mi atipank. Atikoma ikaimbi, atikoma merabi. Cristo shina menia mi atipank. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén.